Ah, bueno, vale. Pero gracias, no, está súper bien, Nada, muchas nada. gracias. Listo, la grabación se ha iniciado, entonces muy buenas noches nuevamente, Brian. Gracias por la puntualidad, por la pertinencia en el encuentro. Este sería el segundo encuentro del curso de semiología, cuyo objetivo es entonces revisar los avances de la entrega y, por supuesto, hacer una fundamentación, hacer un redondeo frente a los conceptos fundantes, los conceptos centrales que abarcan, a manera de introducción, la disciplina de la semiótica o la semiología. ¿Cómo se encuentra Brian? Bien, profe, gracias a Dios, aquí pendiente. Muy bien. Pendiente, pendiente. Listo. Estuve haciendo entonces en el foro la devolución de manera individual a los aportes de los estudiantes. Uno de ellos, y bueno, debo compartirlo acá al tratarse de una grabación y hacer la claridad para que quienes vayan a ver este encuentro. Y es Ujú. que, voy a activar un momentico la cámara, me llegó un aporte, no es el suyo, no recuerdo el nombre, con un archivo adjunto. Recordemos que si nos detenemos a la naturaleza de los canales de interacción y de comunicación en entornos virtuales académicos o educativos, la idea es que si estamos hablando de entornos colaborativos tales como el foro, este foro que quiere hacer una imitación lejana del ágora griega, la idea es que los aportes sean visibles para todos. Hay un aporte que llegó con archivo adjunto, no sé si lo pudieron ver, y fuera de eso, desafortunadamente, ese aporte, y esto lo digo de la manera más respetuosa pensando a futuro quienes van a ver este encuentro, tampoco hizo interacción con los compañeros. ¿Qué quiere decir eso? No se cumplió ninguno de los objetivos del foro. Ujú. Si ustedes estudiantes logran ver e identificar esta situación en esta grabación, debe escribirme en la brevedad, hacer la corrección de esa entrega porque efectivamente hay una evidencia la cual no puede ser valorada hasta tanto cumpla con los parámetros de evaluación que la universidad, la facultad y el curso tenemos en estos espacios que son de foro. Y sea de paso también la oportunidad para repasar que en otros cursos no les vuelva a suceder, no se cargan adjuntos a no ser que el docente estrictamente dé esa indicación, pero creo que esto sería más bien hacer la excepción, puesto que, como les decía, el foro viene a ser una especie de muro colaborativo donde miramos los aportes, donde nos conversamos, hacemos precisiones. Entonces, vale la pena pues como detenernos en este momento y sobre todo porque también nos vamos a ciertos elementos del análisis lingüístico en estos canales de información. Entonces, seguir esas normas de comunicación que lo que hacen es facilitar el intercambio de información. No sé, Brian, si de pronto tuvo la oportunidad de ver ese aporte y si no, pues para que quede aquí la constancia en la grabación, porque bueno, creo que tenemos que hacer pedagogía de cualquier asunto, así estemos en semiótica, aunque esto también es semiótico, ¿cierto? Totalmente, profe. No, mira que sí traté de leerlo, o sea, la verdad es que estoy con cambios de compañía de internet, entonces no tuve Sí. internet el fin de semana. Y claro, ya el viernes no habían hecho todavía los aportes y no pude como entrar a verificar ni a compartir, pero de todas maneras yo hice la tarea, vi las actividades de los demás compañeros ya una vez terminada la actividad y efectivamente había uno que no me dejó abrirlo. Exacto, O sea, ese es el era como asunto. un archivo zip en blanco o algo así. Para acabar de ajustar. Yo ni siquiera lo descargué porque como no cumple los requerimientos del foro, Ah, no puede ser objeto de evaluación. Entonces, bueno, ya se hizo la respectiva devolución al estudiante. Estamos esperando entonces como el retorno, obviamente dentro de unas fechas prudentes. Habrán unas ujú. fechas en que de pronto ya se salga de mis manos, pero bueno, que el foro sea espacio de construcción, así sea un curso de, digamos, de 4 integrantes. Ya aquí tenemos comunidad de aprendizaje. Bueno, Brian, y los estudiantes que vayan a ver entonces este material. ¿Cuál es la idea de este encuentro? Además de estos hallazgos y estos elementos a la luz de la primera entrega, consolidar estos, digamos, estas categorías centrales de lo que significa la semiótica o también la semiología, que si nos vamos con respecto a la diferencia, porque la una y la otra, tiene que ver pues como con asuntos de las escuelas teóricas, sea la escuela Sí. norteamericana o sea la escuela europea, pero finalmente en este momento para nuestro contexto, y soy atrevida porque también estás en otro, pero en nuestro contexto de educación, la universidad ha decidido de nombrarlo semiología.
pero que para efectos del conocimiento no vamos a tener problema si en algún momento tal vez yo digo semiótica, es decir, la comprensión de esta teoría de los signos que hace referencia a signos que van desde los textos escritos, desde las interfaces electrónicas o incluso los signos que están alrededor en nuestro ambiente y que tienen que ver con todos esos elementos que nos permiten leer información y que va a ser fascinante a lo largo del desarrollo de este curso, siempre y cuando pues nuestros estudiantes tengan la posibilidad. ¿Listo, Brian? Voy entonces con unos elementos de repaso. Y digo de repaso porque a la luz del foro, de lo que se pudo observar en la realimentación, se encontraron muchos acercamientos, muchos elementos de juicio, por supuesto partiendo de una base que es muy importante, que son las funciones del lenguaje, que parece como una teoría muy básica, que parece que uno estuviera viendo una terminología un poco casi escolar, pero no, resulta que estamos viendo entonces primero la clasificación, ¿cierto?, de uso del lenguaje de acuerdo a los actores, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las funciones, de acuerdo al interlocutor, es decir, toda esta clasificación de las funciones del lenguaje permite contextualizar el uso del lenguaje. Y ya con ello, entonces, yendo más al sustrato, más al origen, vamos con la teoría del signo lingüístico, que a su vez se va a clasificar, ¿cierto?, en unos tipos de signo que vamos a tener el símbolo, el índice, el síntoma, el indicio, etc. Antes de entrar entonces con este repaso de estos elementos, que sabemos que desde nuestra más tierna infancia hemos tenido un acercamiento a todos ellos, pero aquí más en función del programa de formación, yo quisiera preguntarle a Brian, ¿qué le resuena con respecto a los tipos de signo lingüístico que recuerda o que quisiera comentar en este momento antes de entrar en materia? Pues precisamente estuve como repasando un poco los temas, abrí, me adelanté un poquito como para leer, para estar un poquito preparado. Y bueno, pues no, me sorprende mucho como, o sea, es como si fuese una redundancia, porque precisamente dentro de los textos llaman eh, que es como si como si fueran sinónimos, ¿no? Pero que en realidad tanto para Pierce como para Ferdinand de Saussure, pues tienen como dos conceptos totalmente diferentes. Y ya no hablemos también de los giros lingüísticos que puede generar un tipo de palabra que me pareció muy curioso porque uno dice, es que es una tontería, pero si por ejemplo yo digo gallina y alguien lo percibe como el ave de corral, pues también está la persona que lo puede entender como si fuera una persona, ¿cómo se dice? Una persona, sí, una persona Asustadiza. floja, asusta, exacto. Entonces, bueno, o sea, me parece como bastante interesante entender y aprender cómo a diferenciar dentro de qué tipo de signo está, ¿no? Claro, y es que indirectamente estamos haciendo alusión incluso a la misma disciplina de la semántica, que es esta ciencia que se carga de los significados. Y esto se vuelve muy fascinante, por ejemplo, en asuntos idiomáticos. Mira lo que conversábamos en el Sí, primer encuentro. No hace falta pensar en otro idioma, estamos en el mismo idioma, se supone castellano o español, claro. y miren los giros, el asunto de la interpretación, el asunto de cómo cambia el asunto de los sentidos respecto a las regiones, incluso entre latitudes muy cercanas. Ahora pensemos para quienes trabajen en la enseñanza de idiomas o indirectamente en ambientes políglotas, bueno, cómo manejar esos códigos de tal manera que no hayan malos entendidos. Pensemos en esos, en hablantes que vienen, digamos, en el contexto del español de Colombia, donde tenemos una cantidad de coloquialismos para hacer referencia a situaciones incluso en contextos muy formales y muy serios, pero resulta que viene un hablante que está aprendiendo nuestro idioma, que va con unas normas muy desde lo prescriptivo, lo ortodoxo, desde lo literal, y no va a Sí. entender asuntos como el hasta pronto. ¿Cómo así que hasta pronto? Pues, y hago referencia a esto porque tuve la oportunidad de socializar con alguien sobre eso y ¿cómo así que hasta pronto?
Y nosotros lo entendemos como una forma de despedida, pero otras personas que se adhieren a nuestro idioma, que lo están aprendiendo en un primer momento, porque después viene esa magia de que se permean de la lengua, pero no entienden cómo así que hasta pronto, cómo así Sí. que ya voy, estoy saliendo, deme un segundito, regáleme el precio, entonces no entienden esos convencionalismos de nosotros. O por ejemplo, para no ir tan lejos, aquí se dice mucho venga, pero en Colombia ese venga es como vamos, o sea, aquí el venga es de chao, es una Mm, despedida. Y por ejemplo, cuando la gente no dice hasta luego o adiós, sino que dice hasta ahora y ya. Entonces, claro, como a mí me dicen hasta ahora, pues yo me quedo ahí plantado esperando a que lleguen o algo. Al principio fue muy complicado, pues, o sea, yo ya lo entendía porque trabajaba para España, pero me decían hasta ahora y yo, o sea, yo me despedía hasta ahora porque todo el mundo se despedía hasta ahora, pues porque trabajaba allí. Pero ya viviendo aquí, cuando me decían hasta ahora, yo, ¿será que viene más tarde? ¿Le espero? O cuando vuelve? Hasta que ya uno, claro, lo que se hablaba, ¿no? Para para que el emisor entienda el receptor, el código tiene que ser claro y especificado y tiene que haber entre los dos como un consenso de lo que sí. significa realmente. Entonces, muy interesante. Muy interesante. Y volvemos al concepto o a la propiedad de arbitrariedad del signo lingüístico, donde esa Ujú. arbitrariedad es el acuerdo entre los El hablantes actor. y no entre Eso. todos los hablantes, va a ser entre hablantes de determinadas comunidades. Determinados. Eso. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, Bueno, entonces me permites un momento, voy a compartir la presentación para fundamentar entonces los conceptos básicos referidos a la clasificación del signo lingüístico. Permítame un momento, por favor. Como estaba en una clase pasada, acabada pues de finalizar, tenía pues como abiertas las presentaciones. Listo. no se preocupe, profe. Muy, muy bien. Acá. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio previo que me gusta mucho hacerlos a fin de que nos demos cuenta con qué llegamos. ¿Cierto que yo ya le he hecho ejercicios previos? Sí, sí, sí. Pero hoy sí Ah, estudié porque me lo imaginé, hoy estudié más. muy Creo. bien, listo, muy bien. Tenemos acá una infografía muy visual, aparentemente pues muy sencillita frente a unos elementos que van a ser aquí fundamentales en la teoría del signo lingüístico, que son el tema del icono, el índice, perdón, acá dice índico, el índice y el símbolo. Pensemos entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que presenta unos síntomas tales como estado febril, delirio, ¿cierto? ¿Usted qué cree que es eso que cree que podemos categorizar eh, dentro de esa información que está arrojando? ¿Habrá un índice, un indicio, un síntoma, un símbolo? ¿Qué le resuena a usted? Sí, no, efectivamente un síntoma, porque claro, nos está diciendo que tiene algo que tiene que ver con la salud y ya automáticamente lo asociamos como a una enfermedad, en este caso de salud mental, ¿no? Por decirlo de Muy una bien, manera. excelente. En ese sentido, entonces mire que ya vamos preconstruyendo una definición de lo que es el síntoma, Ujú. donde el síntoma, sí, como su nombre lo dice, me da dando unas pistas de una realidad. En el Sí, síntoma entonces encontramos estado febril, encontramos también unas reacciones en el cuerpo. De hecho, la semiología guarda bastante articulación con la medicina porque se nutre justamente de los síntomas de ese cuerpo que habla y ellos ven un curso que se llama semiología. Entonces, mire que claro. va a estar esa relación. Si estamos hablando de estas imágenes a nivel de tránsito, ¿cómo denominamos esas imágenes normalmente? Como señal, ¿no? Señal. Claro, y la señal entonces, ¿cómo la entiende Brian? Si síntoma va a ser una serie de elementos que dan información sobre algo, ¿cómo entendemos la señal? Mm, pues como obligatoriedad o algo que nos obliga a hacer algo. Una,
o como Bueno, algo que nos llama a actuar. bueno, ahí estamos hablando de los tipos de señales reglamentarias, informativas, prohibitivas, ¿cierto? Esa sería la clasificación de señal, pero hay muchas más señales, ¿cierto? No solamente la señal de tránsito. En la señal vamos a establecer entonces una información que me remite a algo, que hay cierto parecido con Ujú. esa realidad que quiere denunciar. Pero no se preocupe que ahorita vamos a hacer la profundización. Yo me acuerdo del ejemplo que, por ejemplo, decía que si un niño grita, sabemos que está como en peligro. Entonces, eso también entra dentro de señal, pues porque efectivamente me está dando una señal de que algo está pasando y Muy bien. ujú. Y es diferente al síntoma, ¿cierto? Claro, totalmente. Exacto. Sin embargo, entre todos ellos va a haber una cierta relación, pero a la vez una diferenciación que lo hace pues fascinante cuando analizamos situaciones lingüísticas en las cuales debemos derivar información. Bueno, Brian, usted está muy joven, pero de pronto le hace relación o le resuena el tema de la paloma de la paz, Sí, ¿cierto? sí, claro, sí. Esa paloma de la paz, ¿en qué clasificación cree usted que estaría? Para mí, no yo creo, es que mire, ahí es donde uno empieza a confundirse y Mm, uno cree que ha empezado a utilizar mal los términos, o los ha dicho mal, perdón, los ha utilizado mal. Para mí, la paloma es el emblema de la paz. Entonces, si para mí es un emblema, pues yo pensaría que es como o un emblema o un icono, no sé. Ahí es donde ya empiezo a dudar. Bueno, ahí vamos a tener unas pistas que nos ayudan mucho y en este sentido vienen los neologismos, por ejemplo, de la tecnología, que son estos términos que salen o con modas o con tendencias o con necesidad. Pensemos, por ejemplo, en el lenguaje informático. Visualicemos, para yo no cambiar de pantalla, visualicemos en nuestra mente la interfaz de Word, ¿cierto? Ujú, Y que ujú, hay una serie, digamos, de esquemas o dibujitos que nos permiten efectuar ciertas acciones o pensemos en los mismos programas. A esas imágenes o a eso que identificamos sabemos que le llamamos iconos, ¿cierto? ujú, Que entonces ujú. el icono trata de hacer una cierta imitación de ese objeto que representa. Ok, ok. ¿Cierto? Entonces, en ese icono, claro, también nos vamos al tema de la iconología religiosa, iconos Ujú, culturales. Lo que pasa es que ya cuando entran personas a hacer iconos, ahí viene otro término de significación. Pero ok. si vamos al asunto del icono como signo lingüístico, qué mejor ejemplo que el lenguaje informático. Entonces, vamos a ver ahorita para verificar la hipótesis. Y entonces, si la paloma va a ser un icono u otro. Y terminemos con huella. Va Ujú. usted de pronto para la playa, una arena hermosa, blanca, y ve unas huellas. ¿Qué será eso? Una huella, una huella, una huella. Ay, no, ahí sí, que ni me atrevo a una huella. Es que mira que son cosas tan básicas, pero que uno no se detiene a pensar normalmente. Una huella, pues una huella es una que no puede ser una señal porque no voy a hacer nada, o sea, si la veo. O bueno, depende bajo el contexto que la esté analizando, porque si estoy buscando a alguien desaparecido y veo una huella, bajo ese concepto puede ser una señal. Ujú, exactamente. Acá tenemos entonces unos elementos, unas imágenes flotantes que voy a activar un momentico. A propósito de los iconos, Ujú, índices y símbolos, ¿cierto? sí. Icono, índice o símbolo, ¿qué opina? Ícono, ¿Listo? Icono, índice o símbolo. símbolo. Bien. ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, icono, índice o símbolo. Índice. Ujú. Icono, índice, símbolo, falta señal, pero bueno, nos sirve también. Hmm, Pues yo me atrevería a decir que señal. Sí, eso no tiene lugar a la duda. Acá, los signos del zodiaco. Zodiaco, pues, ¿qué son?
Y mire que soy bien del zodiaco, pero... Ay, Dios. No Bueno, no sé. se preocupe, Icono. enseguida entonces vamos a verificarlo. En este momento estamos haciendo hipótesis de definición, Ajá. hipótesis de lectura, y eso es muy importante porque este momento, digamos, entre jocoso, entre confuso, va a permitir que el concepto que sigue se adhiera con mayor fuerza. ¿Listo? Ya sé, son símbolos. Icono, índice, símbolo, señal, síntoma. Señal, señal. Ahí, espera, no. O sí. Sí, sí, señal, señal. Sí. Mm. Mm, eso también puede ser una señal. Mm. ¿Será que nosotros encontramos señales en la calle que tengan esta presentación? Pues yo veo dos personas de la mano y para mí es señal de enamoramiento. Bueno, bueno, claro, ahí viene el carácter subjetivo del hablante. Efectivamente, acá hay una información que nos indica unos caminantes con una mochila, con una dotación, nos está dando una información, pero no es señal. Entonces, mucho cuidado. Vámonos ahora sí para la presentación y si nos da el tiempo nos devolvemos. Ujú. Listo. Acerca de los asuntos del signo lingüístico. Permítame un momento. Sí. Y como usted bien lo dice, son cosas que parecen tan obvias para el día a día, pero aquí nos damos cuenta que no es tan obvio, que todo no es tan igual y que por el contrario, todo tiene pues como una característica. Ujú. ¿Listo? Vámonos con icono, con indicio, con símbolo, también con señal. Muy bien. Tenemos entonces este entorno en el que nos encontramos inmersos, la semiótica, que lo vamos a encontrar en muchas de las presentaciones de manera sinonímica con la semiología, que va a ser el estudio de cómo operan los signos, cómo se construyen, qué tienen que ver en nuestra vida diaria y cómo el hablante en esto que llamamos tesoro lingüístico, que es la construcción del idioma y de la representación, opera para la construcción de los signos y qué hacemos con esos signos. Esta disciplina, como sabemos, fue concebida a principios del siglo XX, pero muy seguramente tiene también una génesis y un origen mucho más antiguo porque el ser humano se pregunta desde hace rato qué pasa al interior del lenguaje. Se entiende entonces como una herramienta analítica empleada por nosotros por los lingüistas, antropólogos, críticos culturales y si nos desviamos un poquito, la medicina también con la semiótica en el tema de los síntomas del cuerpo como un vehículo que habla. Podemos decir que esta semiótica es una ciencia, por supuesto, y a su vez estudia los diferentes sistemas de signos. Si bien ya tuvimos una inversión o una introducción a la teoría del signo lingüístico con asuntos como el significante, el significado, la construcción que se hace, estos a su vez se clasifican de acuerdo a la manera en que representan o buscan representar esa realidad. Todos estos signos permiten la comunicación entre nosotros los individuos, la comunidad de hablantes, los modos de producción de estos signos, la manera en que funcionan y por supuesto la manera en que los recibimos. Dentro de muchas profesiones, oficios o ámbitos de la comunicación, nos vamos a servir de la semiótica para generar formas de comunicación, de significación y por supuesto, como lo dice acá, en la síntesis tienen varios niveles de abstracción. No va a ser lo mismo la representación que es literal de una realidad que enseguida cualquier hablante de forma universal lo asocia a otros niveles de abstracción donde la arbitrariedad es tal que se resume a unas comunidades determinadas de hablantes. Y vuelvo a la semiótica, por ejemplo, de la medicina. Hay tres tipos básicos de signo, ¿cierto? Básicos, el icono, el indicio y el símbolo. Pero dentro de estos van también catalogados el tema de las señales, ¿sí? De los síntomas. ¿Listo? Ellos van a estar contenidos acá. Miremos un momento el icono, Brian, entonces. Ujú. Esto vamos a observar la imagen.
¿sí? Así, sin entrar todavía en las definiciones, ¿qué nota usted del icono, de este o de otros iconos? Pensémonos, por ejemplo, en los iconos informáticos. ¿Qué características nos permiten entender, por ejemplo, ese funcionamiento del icono? Ujú. Pues, no sé, estoy como tratando de asimilarlo. Pero muy bien. Pues, a ver, sí que de una u otra forma son como dos maneras diferentes de decir lo mismo. Uno, por ejemplo, en la imagen del perrito, que es como la que veo un poquito más, claro que podemos saber que es un perro solamente por una imagen abierta, o que sabemos que es un perro pues por una imagen que para mí sería un icono, ¿no? Bueno, es un icono efectivamente porque está, pero no sé, es que no sé cómo explicarlo. ¿Ves? O sea, tengo como la idea, pero no sé. Bueno, A ver. tranquilo. Entonces vamos a ver qué pasa con el icono. Lo que pasa con este signo en su clasificación icono o icónica y que nosotros reconocemos muy fácilmente en asuntos de lo tecnológico, Ujú. no en vano, ¿cierto? Esta cantidad de iconos, pensemos en las redes sociales, la camarita del Instagram, la nubecita de ciertos sistemas de chat. Empezamos a arrastrar elementos que caracterizan el icono y es que trata de establecer un vínculo reconocible entre la imagen y la idea. Hay una especie de imitación de la realidad a la que quiere Ok. hacer referencia. Por eso el icono no es símbolo, porque el símbolo es más arbitrario, es más convencional, mientras que el icono trata de establecer una relación más directa. Por eso es que acá nos indican, el icono utiliza forma, color, sonido, de pronto textura y otros elementos gráficos para crear un vínculo reconocible entre una imagen y una idea. Entonces miremos, por ejemplo, acá el de la derecha, que tenemos Ujú. esta imagencita que probablemente puede ir en productos de consumo o de aplicación para mascotas. Entonces acá tenemos un icono, una relación icónica que nos hace entender, bueno, entonces esto hace referencia a productos veterinarios o Ujú. volvamos a los mismos iconos informáticos. Hay un icono que para nosotros es muy característico, pues yo creo que para usted no, porque es mucho más joven, y es el icono que nos dice cómo guardar un archivo, ¿cierto? Sí. ¿Qué apariencia tiene el icono de guardar? ¿Usted sabe de qué se Un, trata un, ese icono? un disquete, claro. Sí, sí me tocó también, profe. Ah, bueno, pero imagino que era un niño, porque eso fue hace mucho. No, yo tengo 29 años. Eso, yo me acuerdo que yo presenté mi proyecto de grado en disquete del colegio en el 2010. En un disquete y ya luego me tocó imprimirlo cuando ya estaba bien. Pero sí, No, sí lo recuerdo. no, bueno, eso es muy interesante. Mira a dónde nos llevan estas conversaciones y esto es pertinente para quienes vean la grabación, el asunto de la reflexión con lo icónico. Por ejemplo, acá estamos haciendo una reflexión de hasta cuándo fueron viables ese tipo de herramientas, por ejemplo. Yo no sabía que en el 2010 todavía habían disquetes, no tenía Ay, idea. sí. Ah, caramba, Yo, porque y, el último disquete que tuve en mis manos fue hace 20. no, en serio, no, yo me acuerdo porque, y me acuerdo justo 2008, 2009, 2010 a punta de disquetes. Y ya luego en el 2011, ya mi hermano empezó a estudiar y con él ya era con CDs regrabables. Lo tengo ahí. Mm. O yo no sé si era también, yo obviamente ya había acceso a memorias USB, pero quizás eran un poco más costosas o algo, y yo seguía con el disque. Incluso yo me acuerdo que cuando uno tenía las primeras memorias, que uno sentía que estaba en la última onda de la tecnología, con la Sí, memoria de 1 giga, por Dios. Pero bueno, sí, pero mira cómo avanza efectivamente todo, que yo me acuerdo que mi disquete era como de 512 megas y yo era feliz porque le cabían como 15 fotos. Y ahora pues 512 megas no dan para nada. imagínense qué cosas. Entonces, bueno, a propósito de esa referencia tan, wow, El tan disquete, sí. nostálgica, ese disquete se quedó como ícono a pesar de De que guardar. seguramente muchas generaciones ya no tengan ni siquiera idea de qué se trata,
¿cierto? Entonces ahí se rompe un poquito la definición del icono, porque, digamos, yo tengo un hijo de 13 años y Ujú. él sabe qué es el disquete, tengo que sentarme a conversar con él porque qué bueno que lo conozca, pero él no tiene la referencia, porque es que es importante que el hablante tenga la referencia. Lo que Claro. pasa es que acá por costumbre, por convención y por uso tecnológico, pues el joven guarda ahí, pero no tiene el referente que le permita reconocer que es un icono porque hay una imitación de ese concepto. Por eso acá nos Ajá. dicen de una manera sintetizada muy bonita, un vínculo reconocible entre la imagen y la idea. Entonces, creo que mejor definición no puede haber, pero se hace muy interesante cómo la tecnología, y aquí venimos con una reflexión lingüística, que el Oye, icono, sí, perdón, una pregunta así como, pero dentro de la lingüística como tal, no tecnológica, ¿por qué ese símbolo no se actualiza, ese icono, perdón, no se actualizará? ¿usted qué opina? Pues es que yo siento que cada vez se utilizan menos los ordenadores y continúa siendo el mismo nicho de mercado, el mismo rango de edades que tienen acceso a los ordenadores, entonces parece que no fuera necesario porque dentro de ese tipo de Mm, personas ya está consensuado lo que significa, pienso yo. Por bueno, eso, por eso los móviles, que es lo que utilizan más los jóvenes, sí se actualizan día a día todo, ¿no? No Bueno, sé, me usted parece. ha sacado una hipótesis digna de un lingüista, entonces mire que no tengo que responder porque es que nosotros como hablante vamos generando nuestras hipótesis de funcionamiento. Efectivamente, Ujú. hay un mercado que no necesita cambiar, o al menos No, en términos de programas está tan establecido y hay un nicho tan definido, ¿cierto? Que no va a tener mayor movilidad distinto a esto, que sí presenta una claro. rápida actualización, pero que tiene una capacidad de penetración en el sistema de simbolización humano impresionante. Y además, porque es que el ser humano tiene un rasgo en el lenguaje muy importante que es la adaptabilidad. Recordemos, y esto está en el foro, el signo mutable. Ujú. Como nuestros códigos, nuestra manera de comunicarnos va cambiando, también nos adaptamos. Y aunque estemos frente a unos iconos que no tengamos, bueno, que los jóvenes no tengan ni idea, tienen la capacidad de adaptarse a esas construcciones lingüísticas, así no haya referencia. Hay una Mm. tremenda capacidad de adaptación, por lo tanto, no siempre va a tener que moverse en esos iconos. Entonces, no va a haber Ujú. necesidad. Bueno, entonces frente al icono, nos dicen acá se aborda el problema de forma enteramente gráfica, crea la imagen de, acá nos está explicando, por ejemplo, el tema de un rostro dividido que representa las experiencias universales de la vida y la muerte. Y acá nos dice que aunque la cara es un icono reconocible, la decisión de representar la muerte y un ojo cerrado con una X es simbólica. Acá tenemos, por ejemplo, el icono de la vida y la muerte, que en ciertos aspectos del lenguaje gráfico, incluso videojuegos, emoticonos, es muy fácil reconocer esa carita que tiene una X en el ojo que tiene que ver con alguien o con algo que ha dejado de existir. Y es un icono que establece, mire, un vínculo entre esa imagen y esa idea, ¿cierto? Ese ojo cerrado, ese ojo que ya no tiene vida, lo que nos permite entender el funcionamiento del icono. Para mí, pues es uno como de los elementos simbólicos más potentes y muy interesantes porque es un icono. Bueno, Mm. Yo no lo había visto así, la verdad. pero ya sí, ¿cierto? Sí, sí. No, la verdad no lo había visto así de esa manera. Y por eso esta disciplina es tan fascinante. Y ahora cuando vamos al análisis, por ejemplo, del lenguaje verbal, el cuerpo humano, lo que dicen los silencios, lo que dicen los gestos, la ropa, la Ujú. semiótica social, no, eso es enteramente fascinante. Y cuando tenemos elementos, concursos como este, vea, se expande la representación de la realidad así, de manera infinita. Ya uno no ve la vida de la misma forma. Me tiene aquí atrapado, profe, leyendo, viendo y poniendo atención. Eso, a poner un momentico la cámara porque de verdad estoy acá muy, o sea, no sé, es que lo que le decía es algo que con lo que en realidad he leído, he crecido y siempre he estado, pero nunca había tenido como la oportunidad de ir como tan a fondo y no sé, está aquí emocionado. No, y es que es muy emocionante y uno encuentra puntos de reconciliación con la antropología, con la psicología, con el cine. Pensemos en los planos fotográficos, por ejemplo, y de audiovisual. Uno empieza a entender el asunto de los... Permítame un momento. Sí, en el cajoncito.
uno empieza a pensar, por ejemplo, en el tema de los planos, el primer plano, primerísimo plano, plano americano, y entiende uno con más razón el porqué de la motivación de todos estos encuadres cuando nos vamos a esta teoría fundante. Por eso cuando usted menciona, es que parece algo tan obvio, tan natural, claro, como va con nosotros, no nos detenemos a mirarlo, pero cuando vemos entonces asuntos como esto y que de hecho están presentes en nuestra cotidianidad, no solamente en la formación profesional, uno le halla todo el sentido al tema de la comunicación. Por eso, el tema de entender estos asuntos de la voz, de cómo comunicarnos, cuando la comunicación es efectiva, por qué unos se comunican bien, por qué otros no, uno siente que va adquiriendo, si se me permite, como unos ciertos poderes de Claro. interpretación de la realidad. Uno entiende y es como pequeñas epifanías, como, por esto, por esto es que pasa esto, por esto es que... Entonces es muy fascinante, la verdad. Yo siempre quisiera como, siempre que veo ese tipo de cosas, me visualizo así como el salvador del mundo y me surgen muchísimas preguntas y por ejemplo, o sea, esto es totalmente catedrático, eso para mí es algo muy ya, muy, o sea, adentrarse mucho dentro de un tema, pero también siento que podría ser un tema que se enseñe desde las escuelas, ¿no? Sí, de hecho en los currículos, en el área del lenguaje, por ejemplo, yo que tengo también la oportunidad de estar en las escuelas, por ejemplo, a nivel de básica primaria, es muy desde la convención. Esto significa esto y ya. En bachillerato nosotros tenemos establecido hasta cierto punto, bueno, la función del signo lingüístico. De hecho, se ven algunos rudimentos de Ferdinand de Saussure, de Charles Peirce y de los tipos de signos. En algún momento, o al menos yo sé que ya estas últimas generaciones de maestros lo hacemos bastante, el tema del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, Ujú. el lenguaje corporal, la comunicación asertiva, esto se viene trabajando. Ahora, no podría responder hasta qué profundidad, pero digamos, gracias a estos elementos que uno tiene en la universidad, por supuesto, yo llevo esto a los muchachos. Ujú. Ahora, ya tocaría mirar hasta qué punto el muchacho en su edad y en sus cuentos en los que está, tiene la sensibilidad que pueda tener un estudiante universitario. Ya ahí sí son distintos ambientes, ¿cierto? Sí, ahí me respondió directamente otra pregunta que iba a hacer, porque claro, efectivamente la educación ha evolucionado mucho. Yo me gradué del colegio hace 13 años y, o sea, eso para mí es una base totalmente fundamental que a mí me hubiera encantado haber tenido la capacidad de haber estudiado esto hace mucho, porque claro, efectivamente estoy sintiendo, o sea, en serio, ahora mismo estoy sintiendo como si hubiese estudiado todo al revés y si me estuviera Mm. devolviendo otra vez al inicio. Y mire que tengo muchos vacíos de terminologías, de asociar términos con palabras. No sé, me parece muy importante. O sea, me estoy cuestionando mucho toda mi educación en este momento. Bueno, entonces eso también es un asunto importante de la educación en este momento de su vida, que la educación a su vez le permita a uno cuestionarse. Mm. ¿Habré sido yo? ¿Habrán sido los entornos? ¿Habrán sido las lecturas? Y sin necesidad de que sea un semiólogo o un semiótico experto, entender el funcionamiento de estos elementos en la comunicación humana, claro, expande las maneras de entender otras relaciones y otros significados. Claro. Bueno, vamos con el indicio. Todavía no vamos a ver el texto. Listo, vámonos otra vez a la imagen. Si nos preguntaran sobre el indicio, ¿qué encuentra usted, por ejemplo, en estas dos imágenes? Bueno, en uno, pues una firma, evidentemente, y en el otro, que hay un perro. O sea, entonces si yo ya veo estas imágenes, pues me la ponen en una puerta, pues me imagino que ahí en esa casa ya hay un perro, ¿no? Ujú. Listo, entonces, ¿qué pasa con el indicio? ¿Se acuerda que ahorita le pregunté por una huella? ¿Qué será una huella? Ujú. Una huella es un indicio, Ok, ¿cierto? ok. Entonces, el indicio, vamos a leer entonces acá un poco de la definición, apunta directamente a su referente. ¿Cierto? Entonces vamos viendo la diferencia entre el símbolo, entre el síntoma. El indicio no deja lugar a la duda. Y más que representarlo,
de forma abstracta o gráfica. Por ejemplo, el caso de los huesos, el plato de perro, las casetas de perro, son objetos familiares que ocupan el lugar del propio animal. Es decir, hay un indicio, hay una información que me indica, si yo veo una casetica en el patio de una casa, acá hay indicio de que hay una mascota, sin lugar a dudas. Si yo veo esa huella en la arena, que yo pensaba en una arena blanca, una playa hermosa quizá, o también una selva pantanosa, porque todo puede ser posible, es el indicio inequívoco de que pasó una persona por allí, ¿cierto? Exacto. Entonces, me hace un sistema de referenciación directa a un agente o a un objeto. Entonces, el indicio Sin tiene ningún esta propiedad. concepto. O sea, Eh, sin ningún concepto. Ok, esa era sí, la duda que tenía. Ok, vale. Los indicios aportan soluciones que fascinan por lo intrigante. Miremos, por ejemplo, no sé si alcanzas a ver porque está pixeladito, la señal. Hay una firma. Sí. Sin lugar a dudas, es el indicio de que una persona firmó, autorizó, dio consentimiento, pues esperamos que así sea, que Ujú. no sea falsificado, de que allí estuvo. Estamos en Sí. Colombia. Bueno, entonces es el indicio de alguien que dio su aprobación, que dio su visto bueno. Y ya aquí, por ejemplo, con esto del perrito, el collar es solamente una representación de lo que pueden ser otras instancias, la casita de un perro en una casa, o si vemos por ahí un juguetico regado. Yo, por ejemplo, voy a utilizar acá, esto acá es un palito de café. Esto es un Ujú. juguete de mi mascota, ¿cierto? Mi hijo no va a mascar eso. Es Ya, un claro. indicio de que es un juguete de una mascota que vive acá. Entonces, mira el indicio, toda esa información que nos da de manera inequívoca. El ladrido de un perro, por eso ahorita hablábamos, también puede ser un sonido. El cascabel del Ujú. collar que indica la presencia de este animal, de esta mascota. Y acá entonces nos dan una explicación del funcionamiento de esta imagen. Por ejemplo, nos dice, indicio, en lugar de recurrir a una imagen estática, este diseño sugiere una situación abierta. El espacio en blanco puede completarlo cualquier persona y de múltiples maneras. La X que marca el lugar donde hay que firmar y la línea horizontal son signos indicativos que incitan a una acción. Entonces, mira qué tan potente este Ujú. indicio. No solamente está Sí. el indicio de la firma de la persona, además allí hay todo un texto. La Sí. X que nos dice firme aquí, Aquí. Ujú. ¿cierto? La línea que marca un límite, no se salga de acá. Entonces, Es, todo esto se sirve del signo lingüístico, ¿quién creyera? imagínate. Por eso, Y que está bajo dos contextos diferentes. O sea, uno para informar y otro para delimitar, ¿no? exactamente, informa y delimita. Por eso es que el tema de los formularios, uno tiene que ir a las aulas de clase con los estudiantes y llenar formularios. ¿Por qué se equivocan? No es solamente un tema de afán, no es Ujú. solamente un tema de cansancio, es porque no reconocemos la función del signo lingüístico. Cuando Ujú. nosotros entramos a, digamos, a mecanizar el tema de esos formatos, una hoja de vida, bueno, tantos instrumentos que se deben diligenciar, esto obedece a asuntos de la teoría del signo lingüístico. Estos formatos tienen una razón de ser, Claro, ¿cierto? sí, sí. Entonces, esto se trabaja, pues, al menos yo he hecho el intento, he llevado clases, la cuestión es que la práctica, ¿cierto? El asunto Ujú. de hacer rutinas con esto, porque efectivamente falta mucha alfabetización al respecto. Sí, totalmente. Bueno, vamos con el símbolo. Mm. Listo, acá tenemos un ejemplo, pero nos acuden muchos símbolos por nuestros saberes previos. Sí, me esperaba otra cosa como símbolo. A ver, pero sí, un uno, un nido, para arriba, para abajo, y perro. La palabra perro. ¿Quién creyera? Las palabras son símbolos. Mm, Bueno, me- vamos a ver por qué entonces. Pero es muy sencillo. mm, Es muy sencillo, no menos riguroso, pero va a ser sencillo en la medida que vamos a establecer elementos con la clase anterior. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá tenemos un símbolo que de pronto es más como del lenguaje matemático.
dice, representa la unidad del mundo mediante un símbolo abstracto y una forma geométrica. Esto es del lenguaje matemático, pero a nuestra mente y a nuestro recuerdo vienen muchos símbolos. Por ejemplo, el tema del símbolo de la paz, que hace muy poco tiempo yo me vine a enterar que es una patica de paloma en un círculo, y ese es el símbolo de la paz, ¿cierto? Vamos a ver para cambiar de pantalla, ¿cierto? Que tenemos este círculo. Bueno, va a salir un poco ahí como garabata, ¿cierto? El símbolo de la paz, y resulta que hay un círculo y es la patica de la paloma, y es el símbolo. Que parece como una Y, pero es la patica. Como si fuera un tridente, no, es la patica de la paloma como símbolo universal, o eso creemos, de la paz. Entonces ese va a ser el símbolo, como las imágenes que veíamos ahorita, símbolos religiosos, símbolos nacionales. Pensemos, por ejemplo, en el asunto de las banderas, el símbolo. Entonces el símbolo, y aquí viene lo diferencial, es una representación abstracta, a diferencia del indicio, que el indicio va a ser una señal de algo, hay un referente, el indicio nos lleva hacia algo, nos lleva a una pista, a diferencia del icono, que establece un vínculo, ¿cierto? Que como que trata de imitar un poco la realidad, mientras que el símbolo es abstracto, el símbolo es desde la comunidad, el símbolo es consensuado, el símbolo es arbitrario. Por eso a veces los símbolos pueden ser restrictivos, pueden obedecer a comunidades de disciplinas, a comunidades de hablantes. Hay símbolos universales, pero hay otros que vienen a ser exclusivos de disciplinas o de lenguajes. Los símbolos que empleamos con más frecuencias son las palabras. El alfabeto, por ejemplo, es un conjunto de símbolos. Pensémonos en la letra A. Si usted observa la forma de la letra A, no hay manera de que nosotros establezcamos relación entre esa letra A y el sonido A. No, ¿cierto? No hay manera. Si uno se va como a las normas del infante cuando construye sus sistemas de simbolización, que es muy bonito, él piensa, bueno, y la A no es como una boquita que dice A. No, la A entonces es una construcción consensuada, es un signo lingüístico que representa el fonema A. Entonces, el alfabeto es un sistema de símbolos y están diseñados para representar los sonidos del habla. Mire la palabra perro. La palabra perro es una abstracción. ¿Por qué es abstracción? Ni se parece a un perro, ni suena como él. Pero ya se llegó al acuerdo de que así se iba a escribir. Exacto. Y la persona tuvo que ser alfabetizada. Claro, es que pensemos en un niño. Por eso es que enseñar a leer y escribir en transición y en primero es una labor titánica. Porque es que es enseñarle a ese niño que el fonema o unido da la palabra perro. Entonces, mire toda la construcción que hay que transitar para que el niño lea perro. Por eso no se puede enseñar cómo suena la P con la E. No. ¿Cómo suena la R con la O? No. Se enseña desde el fonema. O. Y el niño va cayendo en cuenta de esas normas de fonética. ¿Y eso qué es? Eso es teoría del signo lingüístico. Entonces ya sabemos, el símbolo es representación abstracta, es consensuado, es arbitrario y hay que transitar un camino para llegar a esa comprensión de esa abstracción. ¿Y qué es lo abstracto? Que tenemos que hacer una elaboración y que no es tan fiel o tan automático. A mí me enseñaron así. La P con la E. P con la E. La M con la sí. Exactamente. ¿Cómo suena la P con la E? Bueno, en fin, y no de otras maneras. Listo. Es muy fuerte, o sea, estoy teniendo un shock con todo, de verdad. Ah, bueno, pero eso es lo bonito del aprendizaje. No, pero es bueno, es muy bueno, sí. Claro, de hecho hay teóricos dentro de las corrientes o formas de la teoría del aprendizaje y establecen muchas formas. Por ejemplo, esta tiene que ver con el aprendizaje significativo, con Ausubel, donde Ausubel plantea que tenemos unos elementos previos y que esos elementos previos empiezan a asociarse con lo nuevo y que a veces eso duele, eso choquea, como así.
Y ese aprendizaje se está dando gracias a lo que había anteriormente. Entonces, lo que hay antes también nos sirve. Listo. Bueno, ¿cómo vamos pues? No, profe, tomando notas, ya tenía notas de lo que había leído, pero a mí me gusta mucho escribir, entonces yo todo lo que veo así lo escribo para que no se me olvide y para tenerlo como más presente, porque mientras escribo y vuelvo a leer, más se me va, más lo voy interiorizando. Ah, no, no se preocupe, es que míreme, yo por acá también estoy con mi agenda y mi lápiz. Es que la escritura transforma el pensamiento. Ah, caramba, muy bien. Bueno, cierto que está viendo mi pantalla en este momento. Sí, profe, sí. Mire la imagen tan bonita que estamos viendo. Quiero que la miremos un momento, por favor, a propósito del signo lingüístico. Ujú. Mira, ese término tampoco lo conocía, pero, o sea, no lo conocía, pero lo entiendo. Metáfora visual. Ujú, No lo conocía, pero se entiende automáticamente lo que... claro, exacto. Ahí viene el aprendizaje significativo. Usted tiene elementos que le permiten un término nuevo, con, digamos, un término, un nuevo contexto con lo que sabía, inmediatamente construye conocimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos acá? Acá vemos la concreción de los tipos de signos. Acá dice signo gráfico, pero estamos con teoría del signo lingüístico, estamos con semiótica. Entonces, el icono, miremos entonces, significado similar al objeto representado, la Ujú. casa. ¿Cierto? De pronto cuando estamos en ciertos programas, en casa tenemos el tema de inicio, ¿cierto? Sería interesante porque la casita es utilizada en estos lenguajes informáticos como inicio, pero se vuelve una convención. Bueno, Sí, como, sí, de home, como de empezar, sí, sí. Pero sí, igual aquí lo que aquí es lo de significado significante, es igual dentro del icono, ¿no? sí, por supuesto, claro, y va a estar ligado, va a estar integrado precisamente a todo esto que tenemos. Entonces vamos a tener una relación de significante y significado que varía de acuerdo al sistema o forma de representación. Si no, miremos, por ejemplo, el tema del símbolo. Hay un Claro. significado consensuado, mire que otra vez aparece la palabra consensuado. Ujú. Significado consensuado sin relación aparente. Como no hay relación aparente, ese es el nivel de abstracción. Mire, allí está la palomita. No sabemos por qué, seguramente hay una historia atrás de ello y qué significa la paz. Muy Mm. probablemente tenga que ver también con el relato del diluvio, cuando el ave iba con el laurel. Bueno, acá estoy haciendo una hipótesis. Y porque yo Miramos. también alguna vez me detuve a pensar eso, pero entonces para mí la paloma sería más el icono de esperanza que de paz. O sea, para mí, mm, según la historia que he leído. Pero bueno, tendrá su lo que historia, pasa es efectivamente. que podría ser, y acá voy a lanzar algo muy personal, porque no he leído al respecto, lo que pasa es que la paz es una esperanza, porque finalmente, También. ¿cuándo hemos estado en paz? Ve, profe, buen punto. Uy, buen punto. Y además lo señalan con una paloma blanca, que siempre asociamos el color blanco a la tranquilidad, a la paz. Entonces, bueno, por ahí tendrás un... A la pureza, ¿cierto? Como a la ausencia de Ujú. conflictos. Y vea que sin ser lingüistas, o al menos de título los seres humanos, estamos en un constante, digamos, ¿cómo decirlo? Estamos elaborando signos, estamos haciendo cosas a partir de los signos, en fin. Bueno, miramos el indicio. ¿Viste las paticas? Hay unas paticas de oso, hay unas señales que seguramente podrían estar en un lugar como una reserva forestal, un bosque, y claro, va a ser un indicio de peligro. Peligro. ¿Cierto? Si bueno, aquí hay unas huellas más grandes que yo como que me voy de aquí, ¿cierto? Entonces tenemos una referencia inmediata que nos da esa información. Si quieres te voy a pasar toda esta información que tenemos acá como para material de estudio y que va a ser muy interesante porque en las siguientes tareas ya se va a profundizar más. Vamos a tener asuntos ya con relación al ser humano, con grupos humanos, donde este asunto de los signos lingüísticos un poquito más a profundidad y a asuntos, por ejemplo, con el lenguaje no verbal, el cuerpo y los actos de habla, va a ser pues de mucha utilidad.
Listo. Bueno, entonces básicamente esta era la motivación del encuentro. Agradezco muchísimo tu presencia. Bueno, tal vez hubo una dificultad de los inasistentes, pero esperamos pues de todo corazón que vean este encuentro, que para mí es muy enriquecedor en la medida en que ustedes logran no solamente entender el concepto, sino esa reflexión. Bueno, ¿qué hay detrás del signo lingüístico? ¿Por qué el hablante está Mm. en esta construcción? Y precisamente hay una elaboración que ha tardado, yo diría que miles de años, para que logremos concretar precisamente estas teorías y que se hacen presente en muchas disciplinas del conocimiento, y donde menos pensamos emergen estas teorías. De allí que quien entienda, quien profundice, quien reflexione sobre esto, tendrá instrumentos muy poderosos para sus instancias de comunicación y no solo profesionales. No, y hace mucha falta porque, por ejemplo, yo siempre he tenido formación presencial. Esta es la primera vez que hago algo virtual y el proceso de aprendizaje es totalmente diferente. Entonces yo leo, relevo, estudio, busco archivos aparte, entiendo de una manera y luego vengo acá, lo escucho así de primera mano. Me doy cuenta que tengo todavía muchos vacíos, entonces es bastante interesante poder asistir. O sea, yo hago el esfuerzo siempre que pueda de trasnocharme, que no esté trabajando, que no esté muy cansado y porque de verdad hace mucha falta. O sea, hace mucha falta estos encuentros y te lo agradezco un montón, profe, por la Ay, muchas gracias. disponibilidad también. Por Muchas eso. gracias. Es con el mayor del gusto. Desde Lina como docente y desde la Católica del Norte, nos encanta que puedan estar en estos espacios porque sabemos que hay angustias detrás de la virtualidad. Así como hay elementos que nos reconcilian y que nos dicen, vea, esto está disponible, también sabemos que estar solo frente a diálogos de construcción de conocimiento va a ralentizar como ciertas construcciones. Entonces, qué bueno poder aprovechar estos espacios. Yo voy a detener la grabación, entendiendo pues que acá finaliza, pero me esperas entonces un momento. Bueno, estudiantes, acá detenemos la grabación. Una invitación muy importante: aprovechar esta hora completa donde reflexionamos, donde establecemos entonces esa mirada frente a todos estos elementos que constituyen el signo lingüístico, y que por favor lo utilicen como potente material de estudio para la siguiente entrega. Vamos a detenerlo acá.